Nos vamos a enlazar ahora con el diputado Guillermo Valencia. Él es priista, él es presidente del PRI, además en el estado de Michoacán. Diputado Guillermo Valencia, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buen día, Juan, Rocío, a sus órdenes, como siempre. Qué amable, muchas gracias. Bueno, pues seguimos viendo a 48 horas de la caída del Mencho, estas reacciones, lo que sucede, por ejemplo, ayer en Aguililla. ¿Qué nos puede compartir? ¿Qué reflexión tiene, particularmente de su estado, decía yo, una zona geográficamente importante para los grupos delincuenciales, diputado? Primero, escuchaba con mucha atención la intervención anterior y coincido. Mucho de lo que se tiene que hacer en México es cambiar ese espíritu aspiracional de nuestros jóvenes que aspiran más a ser sicarios, aunque anden en camionetas robadas, aunque no tengan para echarle gasolina, aunque tengan que estar recibiendo en lugar de pagos económicos, pagos con droga, y que desafortunadamente fue inculcada por uno de los principales propagandistas de este régimen, que es Epigmenio Ibarra, con esas narcoseries que enaltecían a los delincuentes y que pues fueron generando jóvenes, generaciones enteras de jóvenes que aspiran más a ser narcotraficantes, y ni siquiera eso, porque ya no se dedican al tráfico de drogas. Ahora son delincuentes, sicarios, que andan extorsionando, que andan secuestrando, que andan haciendo daño a la sociedad. Aspiran más a ser eso que ser doctores, aspiran más a ser sicarios que ser abogados, que ser arquitectos. Y hay toda una generación que está mal. Y creo que el principal error en México fue en haber quitado del plan de estudios en las escuelas secundarias la clase de civismo que daba tanto. Y bueno, por eso hay tantas generaciones de jóvenes que pues están, que no les importa un futuro a largo plazo, no les importa formar una familia, no les importa educar hijos. Ellos quieren andar en esas camionetotas robadas, de último modelo, sí, pero robadas, escuchando corridos, narcocorridos, disparando con sus armas como si eso fuese poder. Le han perdido temor a la justicia. Pues si le perdieron temor a Dios, ¿cómo no les va a importar la acción de la justicia? Y creo que el gran reto futuro de las autoridades está por ahí, pero bueno, para eso deben desprenderse de propagandistas que utilizan este tipo de situaciones como el crimen, como el narcotráfico, para hacer novelas a través de empresas como las de Argos, que enaltecen, glorifican a los líderes criminales y los ponen como los héroes o ejemplos a seguir para nuestros Ujú. jóvenes, y permiten que ese contenido sea visto por miles y miles de jovencitos, de adolescentes que pues prefieren ser sicarios a ser arquitectos. Así que eso es importante encomiarlo. Quiero decirte que para mí la caída de El Mencho, y lamento mucho que haya muerto porque seguramente se lleva con él una gran cantidad de información que compromete a varios narcopolíticos coludidos con él, eh, es la caída más importante en el último siglo, o creo que más, de la historia criminal, porque fue el delincuente que más se empoderó con su cártel Jalisco Nueva Generación. Tenía presencia en más de 60 países, tenía presencia en casi todo el territorio nacional, tenía presencia en la mayoría de los estados de la vecina de República de Estados Unidos, y bueno, pues conexiones con Asia que le permitían ser prácticamente el acaparador de los precursores químicos con los que se hacían las metanfetaminas. El riesgo de peligrosidad, de maldad del cártel Jalisco Generación llevó a que mutara. Fíjate nada más, aquí está lo importante. En algún momento las autoridades brindaban protección a grupos criminales. Eso no lo podemos negar, está en el pasado, ¿no? Pero eran grupos de narcotraficantes. Luego, en algún momento, este tipo de criminales, el poderío económico, que empezaron a tomar control de las policías municipales, que empezaron a tener verdaderos ejércitos de mercenarios, llevaron a que las autoridades se convirtieran en cómplices, y después pasaron a ser subordinados. Es decir, en este momento hay autoridades municipales, hay diputados que son subordinados de los cárteles delictivos, que son empleados del cártel Jalisco
Nueva Generación, que le hacen eventos en las plazas públicas con recursos públicos en las que glorifican su imagen, y tenemos el más claro ejemplo de la alcaldesa de Cualcomán, que en un evento con mampara del municipio, con mesas de sonido del municipio, pues hicieron un evento dedicado al Mencho. Y bueno, creo que es la detención más importante porque el nivel de maldad y de peligrosidad que tenía el Mencho, que se dio el lujo de mandar o de permitir que sus huestes, sus sicarios, le quitaran la vida a un alcalde como Carlos Manso, pues ya desafiaba a la autoridad. Estamos viendo cómo el comportamiento del cártel Jalisco Nueva Generación ya era más de un tipo paramilitar, narcoterrorista, al estilo talibán, que del crimen organizado tradicional aquí en Michoacán, del narcotráfico. Con esas conexiones internacionales trajeron las minas terrestres que le han quitado la vida a jornaleros, a maestros, a cualquier cantidad de militares en nuestras brechas. Él fue el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación fue el que implementó utilizar drones para lanzar bombas explosivas y prácticamente dejar zonas minadas y desoladas en toda la sierra michoacana que colinda con los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato. Y bueno, contratando sicarios colombianos, venezolanos, guatemaltecos, nicaragüenses, pues desde hace mucho violentó nuestra soberanía nacional. Por eso yo le decía, ¿qué de malo tiene que se coordinen para enfrentar este flagelo que es además una amenaza de riesgo internacional? Me da mucho gusto. Queda claro que no hay poder más fuerte que el de las Fuerzas Armadas, que cuando a las Fuerzas Armadas se deciden y les autorizan, porque esto ya parece ser más bien un tema de que hay intereses políticos que no permiten actuar en contra del crimen organizado. Cuando las Fuerzas Armadas actúan, no hay poder criminal que pueda con ellos, y hoy celebro que hayan actuado y que se hayan decidido, desafortunadamente mucho tiempo después de muchos años de daño. Guillermo, justo hablas de este control, de este poder de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Uno, para proteger a los jóvenes, que vimos que eran la fuerza pues de este cártel. También toda esta parte de cómo operaban estos cobros a negocios pequeños, es decir, cómo se puede evitar ahora, si bien no arrancar este problema de raíz, pues sí tratar de que este modus operandi que pues proliferó desde 2010 prácticamente hasta ahora, pues pueda pues aminorar o controlarse o no repetirse, al menos en esta magnitud. Primero se tiene que desarticular el cártel. Ya empezaron por lo más difícil, era prácticamente imposible llegar al Mencho. A mí me cuesta trabajo pensar que haya sido como se dice, fue porque era un tipo desconfiado, se cuidaba mucho, no bajaba del cerro, que era custodiado por cientos de sicarios fuertemente armados. Bueno, ya pudieron con él, pues que agarren pues para abajo con todos los que siguen, y además, lo que es importante, quitarle el círculo de protección política. Hay una gran cantidad de alcaldes coludidos con el crimen organizado, policías municipales que trabajan para ellos, que son, no están del lado del bien, no están del lado de la ciudadanía, están del lado de los criminales, policías municipales que reciben órdenes de los jefes de plaza en varios municipios de Jalisco, pero también en varios municipios de Michoacán, alcaldes que abiertamente se ostentan como integrantes de ese cártel delictivo, con vínculos incluso familiares directos, de personas que ahora de ser alcaldes ya son diputados y que son parte de la nómina de la estructura criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, pues el gobierno está obligado a implementar ese operativo Enjambre que hicieron en Estado de México, a hacerlo también en Michoacán y detener a todas esas autoridades coludidas con el crimen. Y también te quiero decir algo que es muy importante: el trabajo a largo plazo. Se debe hacer un trabajo desde las actuales generaciones de niños, de jóvenes, para que pongan en su justa dimensión a esos delincuentes, que sepan que son los malos, y prohibir ese tipo de series que enaltecen a los criminales, como las que hace Epigmenio Ibarra, que bueno, pues provoca un daño
en muchos jovencitos, niños que las ven, Claro. porque es material, es contenido para adultos y como tal no se debe exponer en medios que están al alcance de los niños. Y bueno, pues que ojalá y, por ejemplo, el Pigmenio Ibarra se dedique más a sus temas políticos en lugar de andar adoctrinando a jóvenes y niños para que sean narcotraficantes, porque esto parece ser promovido desde las mismas esferas gubernamentales que permitieron esto, porque hoy son muchos los niños que aspiran a convertirse en lo que hoy vemos. Sí, Hay totalmente. muchos niños menores de edad incluso usados por el crimen porque saben que son inimputables, porque saben que tienen muchas facilidades para recuperar su libertad. Son utilizados, son reclutados para engrosar las filas del crimen organizado. Y Exacto. creo que ahí está la clave. El gobierno debe de trabajar a largo plazo para ponerle un alto a esos criminales. Y uno de los estados en donde se ha dado este fenómeno de reclutar menores ha sido Michoacán. Ya hablábamos del asunto de Carlos Manso. Diputado, brevemente, antes de irnos, el Cártel Jalisco tiene presencia prácticamente en gran parte del mundo. No es un asunto de Michoacán, pero sí Más de su 60 entidad, países. exacto, la entidad en donde usted nació, creció, donde es diputado actualmente, pues ha sido estratégica para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Le decía brevemente antes de irnos, ¿cómo espera que esto pueda impactar? De entrada, podría aminorar un poco en lo que se acomodan los nuevos liderazgos y demás, o esto podría ser todo lo contrario, hablando de violencia y demás ahí en Michoacán. Bueno, mira, quiero decirte que el Mencho nació apenas a unos cuantos kilómetros donde yo nací. Yo nací en Tepacatepec, él nació en el municipio de Aguililla, son municipios vecinos. Él nació en el Aguaje, Naranjo de Chile, que está a unos cuantos kilómetros de Plaza Vieja, del rancho de donde son mis padres. Él empezó en un grupo delictivo que se llamaba, y lo quiero decir con todas sus letras porque así se le conocía en aquellos tiempos. Yo lo escuchaba de niño mencionar el cártel de los Valencia, y digo, me llamaba la atención porque yo me apellido Valencia. Claro. Él después ese cártel delictivo mutó a ser el cártel del Milenio, y después una decisión de ese grupo delictivo se hizo Cártel Jalisco Nueva Generación y llegó a ser lo que hoy vemos. Pero bueno, son dos historias de vida diferentes. Yo hoy soy diputado, me dediqué a estudiar, a tener una carrera, a hacer una carrera profesional y una carrera política, a salir de eso, de esa tentación de poder dedicarse uno a actividades ilícitas, a tener una familia, a tratar de educar a mis hijas, a mi hijo, de darles principios, de darles valores, y creo que esa debe ser la gran clave. Yo te lo digo porque son dos historias distintas, pero también habemos quienes salimos adelante con trabajo y con esfuerzo, y eso es lo que debe de ponerse como propósito el gobierno. Este grupo delictivo pasó de ser un cártel dedicado exclusivamente a la producción y al tráfico de drogas, a ser un grupo, una empresa criminal dedicada a todo, al secuestro, a la extorsión, a vivir a expensas de los campesinos trabajadores, de jornaleros, de productores de limón, de productores de aguacate, de productores de berries, de tener ramificaciones dedicadas al sector inmobiliario. Ellos son los que se quedaban con las propiedades que decidían, Exacto, que les gustaban, que querían a través de amenazas, dedicarse al sector minero, dedicarse a desplazar comunidades enteras para que en el subsuelo había minerales preciosos, pudieran ser extraídos de manera ilegal y que se las llevaran a China y pagarles a cambio de eso, pues con los precursores químicos para hacer sus drogas. Es decir, es una empresa criminal que muy difícilmente van a desmantelar si solamente abaten al Mencho. Claro. Tienen que ir por los que están debajo y tienen que ir con una estrategia integral para combatirlos con todo. Totalmente. Pues, diputado Guillermo Valencia, diputado del PRI en Michoacán, presidente de este partido, le agradecemos el análisis, que nos comparta, sobre todo imaginar, ubicar estos lugares que usted conoce muy bien. Ahí también nació, creció, y bueno, pues ya nos comentaba con dos historias paralelas diferentes, y por lo pronto pues le agradecemos mucho la entrevista. Que esté muy bien, diputado. Un abrazo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Órdenes. Gracias. Es Guillermo Valencia.